presentamos al doctor Álvaro Leiva Durán. Es abogado y economista de la Universidad Javeriana, es un político, ha sido congresista, ministro de gobierno, constituyente, es reconocido por su participación como mediador en distintos diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Su conocimiento sobre los procesos de paz lo convierte en un experto en el conflicto militar colombiano. Doctor Leiva, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitar a los señores, agradecer a los señores presidentes y al secretario general esta cordial invitación, y a Alfonso Clavijo. Estuve llamando seguido, y aquí estoy. Pensé que no iba a estar presente, me alegro que haya llegado. La verdad es que me enaltece estar al lado de profesores tan distinguidos, cosa que me dificulta un poco la presentación porque yo soy algo heterodoxo. Doctor, algo heterodoxo. Por la experiencia abundante que he tenido con los procesos, imagínense, señores, que yo estoy vinculado a los procesos de paz desde 1984 sin solución de continuidad. Es un poco de tiempo. Desafortunadamente por eso no jubilo. Pero obviamente, aunque no iba a iniciar de esta forma, tengo que señalar que sin duda discrepo y muy a fondo, y vale la pena tener en cuenta si podemos entrar posteriormente a una discusión. Por ejemplo, el doctor hablaba del sometimiento a la justicia de ejércitos irregulares, y lo último que estuvimos haciendo en la Comisión de Justicia hace 4 días fue estudiando el caso de los expresidentes. ¿Qué hacer con ellos cuando los llame la justicia transicional para la paz? Ahí hay una discrepancia en la visión. Como también escuché al ilustre profesor, desafortunadamente no pude oír al profesor Diego Valadez, pero sí al doctor Raúl Gustavo Herrera, cuando hace el análisis de los proyectos que cursan del Congreso. Aquí tenemos un dicho que no sé si se repite en la Argentina. Ese es un saludo a la bandera, porque obviamente están por fuera. Están por fuera del acuerdo suscrito en La Habana entre la guerrilla y el gobierno, para decirle que aquí tengo la agenda y el tema de la representación no se comienza a estudiar sino después de la firma del acuerdo final. El problema del proceso de paz colombiano, que todo el mundo habla de él, pero nadie sabe de qué se trata. Y eso no es culpa de ninguna manera de quienes han intervenido hoy, sino porque realmente no tienen los instrumentos necesarios, aunque así ha sido muy valiosa, sin duda, el análisis que se hace desde el punto de vista teórico. Con esa mirada un poco diferente, yo voy a leer algunas líneas, aunque ya se me dijo que tendría que ser breve. Vamos a ver si soy capaz de ser breve, haré todo lo posible. Y señalaba así, porque tú me dijiste que escribiera algo. Digamos que las preocupaciones de cada persona sobre la paz colombiana dependen de la visión que cada una de ellas tengan sobre ese espinoso asunto. Partamos de la base de que en nuestra patria hay quienes nunca han sido ni siquiera rozados por los eventos de la cotidiana violencia, mientras que otros han tenido como paradero final los hornos crematorios de Villa del Rosario de Cúcuta. Como que cada cual habla de la feria como le va en ella, y más en nuestra patria, tierra de regiones claramente distinguibles y de muy variada sincronía social, institucional, cultural y emocional. País de una diversidad étnica que, si bien refleja un arco iris de rico mestizaje, ha vivido acompasada durante décadas por subculturas generalmente encontradas que aún no logran patrones y comportamientos universales que establezcan unos valores de alcance totalizante.
Tierra bella la nuestra, sí, en la que estamos en la que estamentos de nuestra sociedad no han conocido nunca un dolor de muela, mientras que otros carecen del ingreso suficiente para hacerse a una calza. Tierra hermosa que recorremos para llegar a las fincas, pueblos y veredas protegidos, los caminos y carreteras por soldados del estrato 1 y 2 o campesinos sin oportunidades que vistiendo el uniforme de nuestra fuerza pública nos saludan con puño cerrado y dedo pulgar en alto, manifestándonos con este gesto que estamos prestos a morir por usted. Viajeros nosotros altamente privilegiados que nunca hemos expuesto a un hijo a las tragedias de la guerra, porque para eso están los otros, los de abajo, para eso pagamos impuestos. Y por favor, rapidito con el proceso de paz que ya nos tiene desconcertados y aburridos. Qué pena expresarme de esta manera ante selecto auditorio, pero es que en ocasiones es necesario llevar a ciertas personalidades y a quienes se consideren seres ajenos al aquí y a la hora nacional a que pongan los pies en el suelo. No es el caso de ustedes, con el ánimo de que se bajen de la nube en la que han resuelto vivir y construir sus falsas pretensiones. Aterricemos. Digamos por lo pronto que en Colombia no se estudia la historia. Aquí ya se han hecho referencias y lo escuché a usted detenidamente afuera, no quise entrar para no interrumpirlo, pero usted le dedicó una parte esencial a la historia. Me da pena tener que de golpe repetir. Digamos por lo pronto que en Colombia no se estudia la historia. Esta realidad insoslayable tiene mucho que ver con el estado de confusión en que nos encontramos frente al proceso de paz. Muchos nos sentimos perdidos en una maraña de sucesos que nos sorprenden a diario, como que no se comprende lo que se dice y mucho menos se asimila lo que se hace. Esto conduce ciertamente a la incertidumbre, lo que trae consigo desconfianza y una lluvia de interrogantes. Señalo la importancia de la historia, particularmente en estos momentos de expectativa nacional, porque si no sabemos de dónde venimos, nunca vamos a adivinar o poder establecer hacia dónde vamos. Más en materia de paz. Es que sin identidad histórica y sin sentido de pertenencia y sin capacidad de establecer nuestros roles en la resolución del conflicto, cada paso que se nos torna en sorpresa, que en ocasiones rechazamos sin argumentos de valía. Es por esto que para comprendernos nosotros mismos y entender nuestros compromisos con la paz, debemos ubicarnos espacial y temporalmente. Lo primero que debemos preguntarnos es cómo demonios hemos convivido en un estado de violencia nacional crónico después de tantos años de haberlo soportado, y sin entrar en juicios de valor, tratar de establecer desde cuándo nos encontramos en lo mismo. Veámoslo. Por lo general, el comienzo de la violencia se confunde con el año de la creación de las FARC, 1964. Sin embargo, se maneja otras fechas según el intérprete o la visión política o el deseo del momento. La matanza de las bananeras, 1928, es una de ellas, 3.000 muertos. Traigo acá, y por falta de tiempo, no lo puedo leer, una cita de Gabriel García Márquez en que dice: y desde cuándo acá soy experto en historias, y yo lo que tenía que hacer en una novela de la exageración era llenar tres vagones de cadáveres. Mis informantes, historiadores y demás me han dicho, señala García Márquez, que los muertos si acaso llegan a 18, pero ahí quedó la historia. De tal manera que se dice que se arranca en las bananeras cuando lo que hubo allí fue una confrontación de carácter social. Otras son el cuatrenio La Herrera, 1930-1934, y el asesinato de Jorge Luis Gaitán, 1948. Lo cierto es que para los propósitos del arranque del conflicto, mediando todas las veces intereses caprichosos y aislados, siempre se acude a cualquiera de esas referencias, como que no hay acuerdo sobre el particular. Pero lo que sí hay unanimidad de miras es que el conflicto aún continúa. Muchos aducen que no se trata de un mismo acontecer. Sin embargo, se puede establecer sin duda alguna que existe un continuo ontológico sin solución de continuidad, que empata aquellas fechas que parecen remotas con los hechos presentes. Aquí tenía unas letras en grande con el ánimo de recoger otros documentos y demostrar algunos aspectos
de la dificultad que se tiene para conocer la historia. Desde 1923 hasta hace relativamente poco existió la prohibición legal de acceder a las actas de los consejos de ministros. Nadie conoce las actas de consejos de ministros después del 9 de abril. Nadie sabe qué ocurrió después del golpe de Pasto. Nadie sabe cómo Colombia determina participar en la guerra de Corea. Nadie sabe qué ocurre a raíz del golpe de Estado del señor Rojas Pinilla. Nadie conoce las determinaciones de los consejos de ministros en función del artículo 28 de aquella constitución que permitía que cualquier civil sin causa de ninguna naturaleza podía ser detenido, que ustedes lo recordarán. En fin, la historia de Colombia se ha escrito por intuición, pero sigamos. Me di a la tarea entonces de contratar a unas personas profesionales, un poco a la usanza de ahora, profesionales distinguidos que no saben quién fue Guillermo Valencia y no saben quién fue Rojas Pinilla, mucho menos van a saber quién fue el doctor Valencia. Cuando les hice este pequeño examen, todos con sus posgrados, les dije, me sirve, háganme el favor y se ponen a estudiar la historia a través de los diarios nacionales desde 1927. Y resolvimos, sin juicio de valor, tomarle fotos a los titulares, ya fueran liberales o conservadores los diarios. Lo primero que encontramos es que, naturalmente, una noticia fuerte, difícil, violenta, si provenía de una situación de violencia conservadora, no la registraba el diario conservador, pero sí la registraba el diario liberal. Y al contrario, sucedía lo mismo. Mas, sin embargo, pudimos establecer un continuo. Tenemos 5.000 fotografías de titulares de prensa que se van a comenzar a exponer dentro de unos 20 días en una página web especializada. Y ustedes más adelante entenderán por qué. Encontramos cosas como estas. Cuatrenio Olaya Herrera, 243 eventos de violencia política, 12 masacres. Se inicia la matanza en Capitanejo el 29 de diciembre de 1930. López Pumarejo, Cuatrenio, 201 registros de prensa nacional, 2 masacres. Hechos de violencia relacionados con las tensiones por la tenencia de la tierra y la influencia del comunismo en el movimiento campesino. Lo que sí tuvimos el cuidado fue de establecer unas especies de pautas generales para poder conocer si la violencia tenía su origen en problemas de carácter social, de tenencia de tierra, problemas electorales y naturalmente la nómina o lo que hoy se llama la mermelada. Las causas han sido las mismas durante el tiempo. Ya reportaba el editorialista del diario El Siglo del 8 de abril de 1937 cómo en lo que iba corrido de esa década había tenido lugar con una motivación meramente política el incendio de Montería. ¿Alguno de ustedes recuerda el incendio de Montería? Lo señala El Siglo. Pensé que habían sido los liberales. Entré a la página web y allí dice que los conservadores quemaron a Montería. El incendio de Montería, los asesinatos de Pensilvania, las matanzas de Capatanejo, los atentados de Suatá, la depredación de García Rovira y las tropelías de Manizales. Eduardo Santos, voy a ir saltando, 335 registros, 249 eventos de violencia política, 2 masacres. Alfonso López Pumarejo, 319 registros, 184 eventos de violencia política, 1 masacre. Ascenso del gaitanismo en el Partido Liberal divide el liberalismo en turbañistas, oficialistas y gaitanistas. Se desplaza la violencia interpartidista al interior del Partido Liberal. Las cifras son espeluznantes. Echandía Lozano Lleras. Ustedes recuerdan, una vez en su segunda presidencia el doctor Alfonso López, 111 eventos de violencia, en fin, Ospina, 296 registros, 508 eventos de violencia, reconocimiento de la violencia después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimos, y
Todo esto termina en el Bogotazo 9 de abril de 1948 para poder establecer así que el asesinato de Gaitán no es el inicio, sino es la culminación de un proceso anterior. Manuel Marulanda se encontraba en Ceilán Valle y partió del levantamiento y participó en el levantamiento popular en el marco de la violencia desatada tras la muerte de Gaitán. Después viene el adelantamiento de las elecciones cuando el doctor Mariano Espina Pérez, el cierre del Congreso, la campaña de Laureano Gómez. Fíjense ustedes, se dice que el doctor Echandía se retira porque le mataron a su hermano, ¿ustedes lo recuerdan? Por falta de garantías. Al hermano lo mataron después del retiro de la candidatura del doctor Echandía. Tengo la prensa y los titulares y demás, y uno se va dando cuenta que la historia no es como la han escrito, que es completamente diferente. Aparición de las guerrillas liberales en diciembre de 1949 tras la toma de Villavicencio. Guerrillas liberales se instalan en los llanos orientales liberados por Guadalupe Salcedo, 1951, por una disputa de armas recuperadas de los combates del ejército. Las guerrillas del Tolima se dividen entre guerrillas limpias, liberales, y guerrillas comunistas. Colombia se alinea con Estados Unidos y envía tropas, batallón, a la guerra de Corea en 1950-1953. Estados Unidos envía misiones a Colombia para la modernización de la policía y el ejército. Guerrillas de paz, noviembre de 1952, conformadas por hacendados liberales y conservadores, paramilitares. Sin embargo, todos pensamos que los procesos de paz se iniciaron con el doctor Belisario Betancur. Proceso de paz de García Rovira, diciembre de 1930. Acuerdos contra la violencia, agosto de 1947, entre Gaitán, Laureano Gómez y Roberto Planeta. Frente Unido contra la Violencia, 1 de abril de 1949, entre Ospina y los directorios liberal y conservador. Acuerdo contra la violencia, octubre de 1951, dividido por el presidente Roberto Urdaneta. Comité Nacional por Paz, abril 1952, y amnistía de Urdaneta, julio 1952. En junio del 53 asume el mando el general Rojas Pinilla, apoyado por un sector del conservatismo y con la excusa de pacificar el país. Entrega de guerrillas liberales en 1953. Amnistía de Rojas, junio 1954. Se le ofrece a los guerrilleros liberales de los llanos y la amnistía y el indulto. En el 55 el ejército bombardea Villarrica, generando un movimiento de resistencia y organización social en el Sumapaz, área de influencia del comunismo. Pacto de Benedón, julio 24 de 1956. Laureano Gómez y Alberto Lleras acuerdan en 3 momentos: Benedón, Siches y Pacto de Marzo, un nuevo tratado de paz para superar la violencia bipartidista, dando nacimiento al Frente Nacional. 1960, después del Frente Nacional, pacificación del Tolima. Se desmoviliza Manuel Marulanda Vélez. La muerte de Charro Negro en enero de 1900 sustituye el evento crucial que origina el rearme de los movimientos insurgentes al sur del Tolima, entre ellos Marulanda, y el retorno a la clandestinidad para la lucha armada. Estados Unidos envía la misión John Boruch de 1962 para organizar el ejército colombiano en la lucha contra el insurgente e implanta las doctrinas de la seguridad nacional y del enemigo interno, y afianza la resistencia anticomunista. El movimiento agrario de Marquetalia, gestado en la década del 60, adquiere relevancia política en el sur del Tolima y motiva la represión del Estado colombiano. En 1964, tranquilos que ya vamos a llegar, el presidente Guillermo León Valencia ordena la Operación Soberanía o toma de Marquetalia, lo que vino a constituir el hecho fundacional de la actual guerrilla, hoy en diálogos de paz con el gobierno en La Habana, conocida inicialmente como Bloque Sur, para luego constituirse en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. El 20 de junio de 1964 se da a conocer el primer programa agrario guerrillero. Ese día Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, rodeado de dirigentes agrarios y algunas familias que aún marchaban a su lado, dice el cronista, manifiesta, comillas: luchamos por el establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y de un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia, cierro comillas,
frase que perfectamente puede leerse en varios de los pronunciamientos hechos por estos días en La Habana por los mismos rebeldes. Y entonces aparece una nueva guerrilla. En enero de 1965 el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se toma el municipio de Cimatoca en el norte de Santander y proclama su creación. Lo que aconteció durante aquellas fechas y siguió sucediendo en términos de sangre, vale recordarlo: cortes de franela, asesinato de policías, reinserciones y matanzas de los movilizados, el primer muerto Guadalupe Salcedo, búsqueda de refugio de algunos en zonas apartadas del país para evitar la misma suerte, y surgieron las guerrillas distintas a las FARC, guerrillas de todos los colores. Marquetalia, lo habíamos dicho, creación del Bloque Sur, nacimiento de las FARC, mayo 5 de 1964, y surge el ELN, como también lo anotaron, y el Quintín Lame, y el M-19, y el PRT, y se intentan diálogos de paz, y aparecen los paramilitares y se da el genocidio de más de 3.500 militares de la Unión Patriótica, y hace de las suyas el maldito narcotráfico con sus pavorosos capos. Y sucede el asalto del Palacio de Justicia y el secuestro de Álvaro Gómez, y se logra la paz con el M-19 y más luego con otras agrupaciones alzadas en armas. Así todo abundan los secuestros y las torturas, se acribillan candidatos presidenciales y se disparan las cifras de las desapariciones forzadas, y se organizan las convividas, las ABUC, y pululan las matanzas, los asaltos, las fosas comunes, y aparece la motosierra como arma aniquiladora y los hornos crematorios para no dejar rastro. Bajan cadáveres por los ríos y la contabilidad de las masacres arroja cifras inauditas. Y salta la parapolítica a la palestra y se detectan los financiadores de cuello blanco del horrible espanto y la oficialidad pasiva, o cómplice o conniviente con el crimen, y se establece como una vez que otra multinacional mete la mano en el sangriento desorden, y están los falsos positivos y la toma ilícita de tierras, y se despoja a los pobres, y a la vista de todos desfilan los millones de desplazados y las víctimas por miles, y la noche que llega. Y pregunto, ¿y la causa de todo esto? ¿Y el causante de todo esto? Si tomamos el año 30 como fecha de partida, desde entonces 20 presidentes de la República han tenido a su cargo el manejo del Estado. Desde 1948 los presidentes han sido 17 y desde 1964 se registran los nombres de 12 jefes de Estado. Desde 1930 se han ocupado de la cartera de guerra o de la defensa 50 ministros de dichos despachos. Desde 1948 el número es 37 y desde 1964 se registran 27. Por otra parte, desde 1930 podemos contar 55 comandantes del ejército. Desde 1948 se la suma arroja 45 comandantes y desde 1964 encontramos 22. No es fácil hallar razones sensatas o explicaciones militares, políticas, geopolíticas que señalen por qué la violencia fratricida se ha extendido desde entonces a hoy. 85 años y nos referimos al año de 1930 como fecha de inicio, 67 años y la fecha es 1948 y 51 años y se toma 1964, año de la creación de las FARC como momento de arranque. Entonces, que Pablo Catatumbo es un máximo responsable, lo es el coronel Alfonso Plazas Vega, o Santrich, la guerrilla. ¿Cuántas figuras ya dejadas atrás, ya olvidadas, ya recordadas con solemnidad por razones distintas a la violencia y el conflicto armado interno son máximos responsables? Los López, Ospina Pérez, Echandía, Gustavo Rojas Pinilla, Valencia, los jefes de la guerrilla liberal, algunos de los cuales aún viven forrados en sus arrugadas pieles, los cortadores de franela que sin duda alguna algunos por ahí andan, los Lleras, los hermanos Castaño, los Camacho Leiva, resolví meter los Camacho Leiva para no quedar por fuera, Rubay, Belisario Betancourt, el cura Pérez, Fabio Vázquez, San Pedro abrazado por el moco del elefante, César Gaviria, la Iglesia, y cuántos generales tendrían que asumir tal responsabilidad. Entre los hombres que portan el uniforme, ¿quiénes son los máximos responsables de la suerte que corren y correrán
los más de 15.000 hombres de armas de Colombia que hoy se encuentran subyúdice, los máximos responsables. Los buscamos hoy en el Palacio de los Presidentes, estarán jubilados o se encontrarán en el sector privado o en las cortes, entre los bananeros o los ganaderos. ¿Le acabe alguna responsabilidad a los ex jefes de Estado? Tras 85 años de violencia, entonces, ¿quién es el responsable? ¿Que lo averigüe Vargas? Claro que no, porque no se trata de una pregunta fútil. Todo lo contrario, se trata de un interrogante con un contenido de valor significativo, pues es sobre una historia brutal y sangrienta que se ha venido construyendo la nacionalidad colombiana, destruyendo valores y construyendo una cultura de intolerancia e irracionalidad colectiva. El lejano origen de la violencia está íntimamente ligado al tipo de solución que se busca y que se viene imponiendo lentamente en La Habana. Así, en un principio, haya escapado la meta final a los mismos negociadores del gobierno y a su contraparte. Es que los hechos han sido y son tosudos. Pienso que vamos hacia una solución de la cual debemos comenzar a tomar conciencia. Múltiples han sido los hechos que se han examinado y los obstáculos que se han tenido que superar. Ya el asunto no se trata de soplar y hacer botellas. Por esto el título de esta intervención, Visión Holística del Proceso de Paz. Es nuestra obligación mirar el todo reconociendo sus partes en conjunto. La visión no puede ser reduccionista, mucho menos su solución. Y hemos de ser previsores y atinados en la resolución del conflicto, porque la resolución no puede ser caprichosa. Hay unas reglas del juego por atender que se traducen en normas reconocidas universalmente y compromisos internacionales de Colombia que nos trazan caminos todavía por recorrer. A este propósito es que cabe repasar las palabras pronunciadas por el presidente César Gaviria el 5 de febrero del 2015, comillas, justicia transicional para todos, cierro comillas, señaló. Recoge lo afirmado por el ex jefe del Estado el diario capitalino El Tiempo en su edición de la misma fecha. Pone de presente Gaviria que son múltiples los victimarios y los responsables de la larga contienda. Trátase de un conflicto de más de 50 años de duración, dice él, y explica cómo tales victimarios y responsables, y explica cómo tales victimarios y responsables están en todas partes. Son la guerrilla, los paramilitares, la fuerza pública, y puntualiza cómo hay, comillas, miembros de la sociedad civil, comillas, y sectores no combatientes, comillas, comprometidos. Entre ellos, denuncia, hay empresarios del sector privado, políticos, funcionarios públicos de diversos niveles, sin que se escapen del listado de los propios jueces, comillas, mientras miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de este conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana, cierro comillas, citando al presidente Gaviria. Una inmensidad tremenda, digo yo, que ha conducido al desorden generalizado, a una lucha de todos contra todos, a una polarización política inaudita y a que la propia sal apeste, la justicia, y a que se reseñale siempre al otro, porque en este país nuestro, tomando ese principio americano, holier than thou, yo más santo que tú, ahí están esos guerrilleros, a la cárcel con ellos. Reconocer que la guerra colombiana encierra una responsabilidad colectiva, ¿cómo así? En efecto, reconocer esa realidad que está al frente nuestro y que no escapa a quienes asuman la tarea de la paz es harto difícil, porque somos como somos y quienes somos. Colombia es un país en el que el síndrome del yo más santo que tú se hace sentir y valer más todos los días. Y falta aún mucho para no tener que recordar a los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús, que, como dice algún escrito, comillas, son un símbolo muy elocuente de la actitud farisaica y empedernida de los que manifiestan el síndrome de yo soy más santo que tú, cierro comillas. Bien lo relata Números 16,
al recoger los episodios de la rebelión de Core, Datán y Avirán, y los recordamos para así colocar nuestra historia de las últimas 6, 7, 8 décadas en un contexto bíblico, comillas. Ay de los sabios juristas que hacen del derecho una traba y no una solución sin mirarse al ombligo. ¿A qué limbo pertenece? 12 analistas de la historia reciente de Colombia entregaron su informe a la Mesa de La Habana como miembros de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y de sus víctimas. Se instaló la comisión ante los plenipotenciarios de las partes el 21 de agosto del 2014 y cumplieron el mandato encomendado a ellos. 2 individuos de distintas líneas de pensamiento, intérpretes de visiones encontradas. Sus análisis convergen hacia una realidad. El Estado es el gran responsable de todo lo ocurrido, ya por acción, ya por omisión. Digamos que por haber sido incapaz, ni siquiera a la fecha ha logrado copar con su presencia y cuestionar autoridad en enormes rincones de la geografía patria. Por esto la razón de aquella larga lista ya mencionada de jefes de Estado, ministros de la guerra o defensa y de comandantes del ejército. Agréguese la de los comandantes generales de las fuerzas militares, la de los comandantes de la Armada, FAC y Fuerza de Policía. ¿Cuántos podrían ser en total el número de comandantes? 200 generales, 250, 300, y la situación no ha podido ser resuelta, no por incapacidad suya, ni mucho menos. Recordemos que en los interminables años de lucha solo un general ha sido deliberante, Gustavo Rojas Pinilla. Todos los demás han sido soldados, armas a discreción. El problema nunca ha sido del uniforme, ni del uniforme oficial, ni del uniforme alzado en armas. La responsabilidad recae en un régimen que aún hace presencia y comanda, que fue inferior a sus compromisos y retos históricos, de una clase dirigente que nunca logró apagar el incendio político y social y que ha dado pábulo a que el desgarre nacional continúe. Es por esto que la naturaleza de la paz es esencialmente político-social, no judicial. ¿Y los autores qué? ¿En dónde están? Muchos han desaparecido, pero sin duda desde sus épocas la línea conductora se mantiene, persiste ese continuum ontológico. La responsabilidad del Estado no se puede seguir escondiendo por temor al que dirán los jefes políticos o antiguos primeros mandatarios o al actual. Es que la paz es con la historia. Y bajémonos de la nube, señores y señoras. Nadie va en búsqueda de paz tras décadas de conflicto político-social interno para perder la libertad. Mucho menos en el caso de Colombia, porque de alguna manera todos somos culpables. Todos particularmente por indiferencia y omisión. Tenemos cuotas de responsabilidad colectiva, y más cuando la agenda que se aprobó en Cuba en un pie de igualdad, ya para bien, ya para mal, tómelo cada cual a su manera, sin vencedores ni vencidos, con derechos y obligaciones que se desprenden de su letra y compromisos acordados libremente para ser atendidos de igual manera y forma por ambos lados. No contempla soluciones judiciales o jurisdiccionales y se prefiere usar el término. El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrita el 26 de agosto de 2012 por las partes que hoy se encuentran cara a cara en La Habana, se limita a la conservación de conceptos y reglas para ser tenidas en cuenta para alcanzar soluciones políticas, económicas, sociales y militares, y para satisfacer con un trato reparatorio y digno los daños causados a las víctimas, igualmente para buscar el mecanismo o los mecanismos idóneos de refrendación aún no establecidos. Pero obviamente no puede haber paz sin aplicar justicia. Es por esto que la Jurisdicción Especial para la Paz que se viene diseñando en Bogotá y en La Habana, la cual está próxima a ser puesta en conocimiento del país, debe responder no solo a un reto nacional, sino a los compromisos internacionales. Bien es sabido que nuestra solución al conflicto interno debe respetar el derecho de los derechos humanos, el derecho del derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma o Derecho Penal Internacional. A propósito de esto,
para otra ocasión será. Hay otro derecho que ha nacido, que es el derecho al derecho a la paz, que es lo que saca de los derechos de tercera dimensión, de tercera generación al derecho a la paz, y lo pone en la cima a partir de una resolución de UNESCO en 1992. Federico Mayor manejaba, lo llama el derecho síntesis, porque sin el máximo derecho no hay acceso cabal a los demás derechos. Pero sigamos. Y que se desprende de los señalados compromisos internacionales que hay delitos de guerra y delitos de lesa humanidad que no son amnistiables. Así las cosas, se ha procedido de conformidad, pero igualmente debe destacarse que el conflicto colombiano no es igual al de Sudáfrica, o al de Yugoslavia, o al de Ruanda, o Irlanda, o Filipinas. Tampoco se asemeja al de Somalia o el de la República Democrática del Congo. Ni siquiera se puede confundir con los de El Salvador y Guatemala, mucho menos a los ya superados en el Cono Sur. El conflicto nuestro es único por su prolongación y por la diversidad de sus causas. No todas las confrontaciones bélicas internas se pueden medir con el mismo rasero. Tal la importancia de nuestro caso, de la doctrina del margen nacional de apreciación, poco conocida en Colombia, que permite un compás de discrecionalidad de parte del Estado al confrontar mandatos internacionales y realidades propias. Doctrina que comienza a construir y recuperar parámetros de autodeterminación en tratándose de la justicia, acudiendo a alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a abundante pronunciamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto para ser acompañado de una interpretative declaration o declaración interpretativa que habrá que depositarse ante la Secretaría Ejecutiva de la Corte Penal Internacional, enlace oficial de la entidad con el Secretario General de Naciones Unidas, quien finalmente decide, por ser la Corte una institución de carácter político dependiente de Naciones Unidas. Se trata ni más ni menos de blindar el acuerdo de La Habana para impedir futuras revisiones y actuaciones de parte de la susodicha Corte Penal. No escapa a nadie, ni mucho menos a los integrantes de la Comisión de Justicia de La Habana, que las recomendaciones y observaciones plasmadas en el voto concurrente del juez Thiago García Sayán en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso masacre del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador del 25 de octubre de 2015, son la mejor guía para hacer valer de forma eficaz y serena la jurisdicción especial de paz en el caso colombiano. Se trata del componente básico del sistema creado, ya aquí aludido: víctimas, comunidad, justicia, reparación y no repetición. Como me he extendido mucho, de golpe, más bien al hacer el análisis, o si quiere la conversación que vamos a tener, puedo aludir a algunos de los 75 artículos que recoge el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición que se ha venido estudiando en La Habana. Quedan por fuera muchísimos temas, pero muchísimos. Por ejemplo, el tratamiento jurídico a todo esto. Uno de nuestros cordiales amigos y excelsos magistrados de la Comisión de Justicia, cada vez que llegábamos a un tema, decía: esto no lo aprueba la Corte Constitucional, y yo me sonreía. ¿Acaso la paz y los acuerdos se van a poner en manos de un ponente? ¿Puede esto terminar en un congresito en donde en la primera vuelta se pueden modificar los acuerdos? ¿O después de haber firmado una agenda y un acuerdo en los términos que se hizo, conociendo su contenido, llegando a un acuerdo final, va a entregarse al presidente de la República
facultades, cediendo puntos de agenda para que él libérrimamente y por fuera del acuerdo dicte normas de carácter general. Son preguntas interesantísimas, pero para eso están aquí sabios expertos y naturalmente dejo esos temas sobre el tapete para escuchar su muy importante opinión. Muchísimas gracias.